Abras tu Biblia en el libro de Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer, vamos a orar. Vamos a agradecerle a nuestro Dios la buena obra que ha comenzado en sus hijos y que está perfeccionando. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Señor, te damos gracias, Padre, porque sin merecerlo, Señor, porque éramos dignos de muerte, pues todos nuestros caminos eran malos, tú nos has bendecido, Padre, con toda bendición espiritual. No solo has perdonado nuestros pecados, mi Señor, no solo nos has librado de la ley del pecado, sino que nos has hecho hijos de Dios. Te damos las gracias, Señor. Sabemos que nada se puede comparar en este mundo, Padre, a ser hijo tuyo, Padre. Y todo fue hecho por el puro afecto de tu voluntad, mi Señor. Nosotros no hicimos nada, nosotros no te buscamos, nosotros no preguntamos por ti, Señor. Tú viniste a nuestras vidas, Señor, y nos diste el entendimiento y la capacidad para poder creer, para poder arrepentirnos, para poder venir a ti, Señor. Te damos las gracias, Padre. Señor, vamos a meditar en tu palabra. Sabemos que nadie la puede entender si no es por medio de tu Espíritu Santo. Suplicamos, mi Señor, la dirección, la guianza de tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, háblanos, enséñanos, corrígenos, redargúyenos, Padre, perfecciónanos. En tus manos nos dejamos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Seguimos con nuestro tema, la tierra de Canaán. Hasta aquí, ¿cuántos ya entendieron qué es la tierra de Canaán? Diga, el reino de Dios. ¿Y qué representa Egipto? El reino de Satanás. Diga, el reino de Satanás. ¿Qué representa Egipto? El reino de Satanás. El hombre que no tiene a Dios en su vida desconoce que hay estos dos tipos de reinos. ¿Quién puede saber de estos dos reinos? Nada más los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El hombre puede ver los reinos del mundo. De hecho, ahorita lo que estaban hablando, el hombre busca su independencia de gobiernos del mundo, pero él no sabe que también está independiente de Dios, que él no está bajo el gobierno de Dios, sino el gobierno ¿de quién? De Satanás. ¿Qué es ser trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de Jesucristo? Es estar bajo el señorío de Cristo, diga, bajo el señorío de Cristo. Hermano, los reinos de este mundo van a perecer. ¿Qué le van a pasar a los reinos de este mundo? Y el reino de Satanás, ¿qué le va a pasar? También va a perecer. ¿Qué reino va a permanecer por toda la eternidad? Nada más el reino de Jesucristo. ¿Cuántos en amén? A ver otra vez. ¿Qué reino va a permanecer nada más por toda la eternidad? El reino de Jesucristo y todos aquellos que están bajo su señorío. Amén. Por eso la importancia de saber si estamos en Canaán. Esa es la importancia del tema, que yo sepan si realmente he sido trasladado de Egipto a Canaán. Porque hay gente que le dice al Señor, 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 y no hace su voluntad. Y dice Jesucristo, tú no estás bajo mi reino, tú sigues bajo el reino de Satanás. ¿Cuántos en amén? Dios le dijo a Israel esto, mire, vaya usted a Deuteronomio 6, 1, 8. Deuteronomio 6, 1, 8. Dios le dijo a su pueblo que cuando entraran a la tierra de Canaán, pusieran por obra sus mandamientos. Gloria a Dios. Deuteronomio 6. ¿Lo tiene usted, amado hermano? Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros. ¿Para qué? Vean, la evidencia de alguien que ya ha sido trasladado de las tinieblas al reino de Cristo es que conoce la palabra de Dios y la pone por obra. ¿Cuántos en amén? Dice en el 2, para que temas a Jehová tu Dios. Esa es la evidencia de alguien que conoce la palabra y la obedece. Temor a Dios. ¿Cuántos en amén? Hermano, hoy vamos a ver el tema el temor de Dios. Y tengo que entender qué es el temor de Dios. ¿Cuántos en amén? Hay gente que nada más tiene miedo de Dios, nada más. Hasta ahí se queda su temor. Hay gente que escucha la palabra y dice, ay, me da miedo.
me da miedo lo que me estás diciendo, que va a venir un juicio, que se va a acabar el mundo. Y hasta ahí se queda su temor. No, el temor de Dios va más allá de un simple miedo a Dios. El temor de Dios va a que se respete a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que haya una obediencia a Dios. De nada me sirve, hermano, nada más espantarme de que el mundo se está acabando, de que viene la guerra, de que viene el hambre, de que ya están poniendo el chip en la mano. De nada me sirve si yo no respeto a Dios. El temor a Dios es respetar sus mandamientos, obedecer su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y Israel jamás lo entendió ni lo hizo. Israel dejó los mandamientos de Dios y siguió por sus caminos adorando a dioses falsos y viviendo conforme a su voluntad. El temor de Dios tiene que ser obediencia a Dios, que es aborrecer todo mal. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dice, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios, guardarás todos sus estatutos y todos sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que todos tus días sean ¿qué? Ahí hay un mandamiento. Tú tienes que guardar la palabra del Señor. ¿Y quién más? Diga, tu hijo. ¿Y quién más? Y el hijo de tu hijo. Todas las generaciones. ¿Cuántos en amén? Todas las ¿qué? Las generaciones. Ahora, algo muy importante. Si tú no guardas los mandamientos de Dios, ¿tú crees que tu hijo va a guardar los mandamientos de Dios? No los va a guardar. Si tú ni siquiera conoces la palabra del Señor, tu hijo menos la va a conocer. Ahorita vamos a ver que Dios da un mandamiento a los padres y dice, te mando que le enseñes a tus hijos, cuando te levantes, cuando te acuestes, le enseñes mi palabra. ¿Cuántos dicen amén? Mire, vamos a verlo. Dice el 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿Qué tenemos que tener cuidado? De poner por obra la palabra de Dios, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, ¿cuánto es? Uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Hermano, en este mandamiento que es el más grande, aquí yo entiendo el propósito de mi existencia. A ver otra vez, ¿qué entiendo en este mandamiento que dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas? ¿Qué me da a entender este mandamiento? Diga, el propósito de mi existencia. Yo tengo que saber que yo soy un ser creado. ¿Cuántos dicen amén? A ver, dile que está a tu lado, tú eres un ser creado. ¿Para qué te imaginas que fuiste creado? Si no conoce la palabra, él dice, pues me han dicho que para disfrutar la vida, y la voy a disfrutar, drogándome, fornicando y haciendo lo que se me pegue mi gana, porque no conoce la palabra de Dios. ¿Cuál será amén? Y porque no tiene temor de Dios. Los hijos de Dios entendemos que el propósito de mi existencia es para adorar y servir a Dios. Cristo le dijo a Satanás, escrito está que solo al Señor tu Dios adorarás y solo al Señor tu Dios ¿qué? Servirás. Ese es el propósito de mi existencia, servir a mi Creador. Ahora, va a haber gente que no lo va a hacer y ahorita lo vamos a explicar por qué. Porque él es esclavo de Satanás y no puede sujetarse a Dios. Esa gente que ahorita no se sujete a Dios, su pago va a ser la muerte segunda. Van a perecer, no van a tener derecho al reino eterno. Pero todo el que realmente entiende este mandamiento y vive para Dios, va a reinar con Cristo por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si alguien ya entiende este mandamiento, dice el 6, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre ¿dónde estarán? Sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Pongan atención, padres, ¿qué tienes que hacer con la palabra de Dios? Las vas a repetir a tus hijos. Los padres tenemos una obligación de conocer la palabra del Señor. A ver otra vez, ¿qué responsabilidad tienes tú como padre? Conocer la palabra de Dios. Si, empezando por los padres, si tú no conoces la palabra de Dios, yo me pregunto, ¿qué le enseñas a tus hijos? ¿De qué les hablas a tus hijos?
¿Qué les estás diciendo cada día que estás con ellos? Hay padres que ni siquiera nunca se han sentado con su hijo a platicar, no sé por qué. Prefieren que se salgan a la calle, prefieren ponerlos a ver la televisión, pero no quieren platicar con ellos. Hay una responsabilidad, hay una responsabilidad de los padres. Es un mandamiento de Dios. Enséñale a tus hijos mi palabra. Dice ahí, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, ¿dónde? Estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Ahora, ¿para qué le vas a enseñar la palabra a tus hijos? Para que aprendan a temer a Dios. Porque va a ser lo que los va a llevar a la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Si tus hijos no temen a Dios, van a vivir su vida como todo mundano, en una rebeldía total, no sujetándose a ninguna autoridad. Lo increíble es esto. ¿Cuántos saben que los jóvenes viven en una rebeldía allá afuera? No se sujetan a ninguna autoridad, ¿sí lo sabe usted? Ahora, ellos creen que son dueños de su vida. Ellos creen que no van a dar cuentas al Creador, pero van a dar cuentas. Aunque no lo sepan, van a dar cuentas al Creador. Va a haber un juicio. Diga, va a haber un juicio. ¿Para qué va a haber este juicio? Para que demos cuenta de todas nuestras obras que hicimos aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque el joven no lo sepa, la Biblia dice que un día todo lo que hizo en secreto será sacado a la luz. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado, todo lo que haces a escondidas, un día será descubierto. Y aunque no lo crea, y aunque se burle, va a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Porque no es de todos la fe, hermano. La gente piensa que porque no cree eso no va a suceder. Lo crea o no lo crea, va a suceder. Va a llegar el día donde todos estaremos delante de Dios y seremos juzgados. Está escrito en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, por eso Dios en este tiempo manda que todos nos arrepintamos. ¿Qué manda Dios en este tiempo? Que todos nos arrepintamos. ¿Por qué? Porque en Cristo hay la bendición de que mis pecados sean perdonados. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Israel entra a la tierra de Canaán y guarda la ley de Dios. ¿Qué hace con la ley de Dios Israel? La hace a un lado. Le dice, a mí no me interesa esto. Yo voy a hacer mi propio mandamiento, mis propias reglas, y voy a enseñar mis tradiciones, voy a enseñar lo que a mí me parece, pero yo no quiero la palabra de Dios. ¿Cómo le enseñaba a sus hijos? ¿Sabías tú que toda la generación de Israel, después de los que entraron a Canaán, toda se perdió? Toda se perdió. Dice que no conocieron a Dios. ¿Por qué no conocieron a Dios? Porque sus padres no les enseñaron la palabra de Dios. Toda la generación, después de que entraron a Canaán, porque hay una generación que entró a Canaán, pero después de que entraron a Canaán y murió toda esa generación, la siguiente generación no conocía a Dios. ¿Por qué no conocía a Dios? Porque sus padres jamás les enseñaron la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, Israel fue echado de la tierra de Canaán en los tiempos de los reyes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien sabe qué significa que hayan sido echados de la tierra de Canaán? Fueron echados del reino de Dios. No tienen derecho al reino eterno. Los cristianos tenemos que tener en mente que Cristo ya viene a implantar su reino eterno y que vamos a reinar nada más los que estemos bajo su señorío. ¿Cuántos dicen amén? Mira, vaya usted a Jeremías 16:11. Jeremías 16:11. Aquí vamos a ver al pueblo de Israel que no guardó la ley de Dios. Gloria a Dios. Jeremías 16:11. ¿Lo tiene usted, hermano? Aquí dice, vamos a leer desde el 10 para que se entienda. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué? ¿Qué dice ahí?
Anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande. Aquí Dios ya les había decretado juicio, que los iba a echar de la tierra de Canaán y los iba a entregar a sus enemigos. ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás, porque vuestros padres, ¿qué hicieron vuestros padres? Me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, ¿y qué dice? Vean por qué Dios les trajo este juicio. Sus padres, ¿qué hicieron? Dejaron al Señor, y a ellos tampoco guardaban la ley, porque jamás se las enseñaron sus padres. Dice en el 12, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Yo le hago una pregunta a los padres. Si tú eres un borracho, ratero, violador, mentiroso, ¿cómo van a ser tus hijos? ¿Igual o peor? ¿Sí o no? ¿Sí lo podemos ver o no lo podemos ver en el mundo? Hermano, nosotros tenemos la bendición de que de aquí para adelante todas mis generaciones vivan obedeciendo a Dios. Pero está en nosotros, diga, está en nosotros, de que yo dé testimonio en mi casa de que realmente soy una nueva criatura. Que yo dé testimonio en mi casa que yo sí tengo temor de Dios y que obedezco la palabra de Dios. ¿Cuántos serán amén? Hay gente que ni se imagina que por causa de él todas sus demás generaciones se va a perder. Ni siquiera se imagina. Donde tú no hagas bien tu trabajo como padre, enseñándole a tus hijos tu palabra, no solo se pierden tus hijos, tus nietos y todas las demás generaciones. ¿Cuántos entienden esto? A ver. Hermano, tenemos la bendición, los que ahorita conocemos a Cristo, de tener la palabra de vida. Diga, tenemos la palabra de vida. Y tenemos que sembrarla en nuestros hijos. ¿Cuántos amén? ¿Para qué? Para que aprendan a temer a Dios. ¿A quién deben de temer? La mayoría de los padres les enseñan a tenerles temor a ellos. Y ya cuando el hijo crece, ya no les pueden decir nada. ¿Qué hace el hijo? Hace lo que se le pega a su gana. ¿Y ya cómo lo detienes? Ya no lo puedes detener. Pero si él es temeroso de Dios, no importa dónde ande, se va a guardar de todo mal. ¿Cuántos en amén? Hermano, hay una consecuencia tremenda de no tener temor de Dios. Todo aquel que no teme a Dios va a pagar las consecuencias en esta vida y por toda la eternidad. ¿Cuántos en amén? Jóvenes que están iniciando su vida, empieza a ver allá afuera cómo está la gente ya casada, la gente que ya tiene años de vida con familia. Empieza a verlos. Empieza a ver cómo toda la gente es borracha, drogadicta, adúltera, engañan a sus esposas, roban, mienten. Empiecen a verlo. ¿Tú quieres esa vida? Yo le hago una pregunta a los jóvenes. ¿Tú quieres esa vida? ¿Sí se han fijado por qué hay tanta mujer sin esposo allá afuera con un montón de hijos? Por gente que no tiene temor de Dios, que se mete con cualquiera y nada más está embarazando a las mujeres. Nosotros tenemos la luz, diga, yo tengo la luz, para no vivir como vive el mundo, para vivir en la bendición de Dios. ¿Cuántos en amén? Hermano, vaya usted a Salmo 103, 19. Salmo 103, 19. ¿Cuántos saben que siempre se repite la misma historia en todas las familias? ¿Sí sabe usted eso? Familias que viven mal, su siguiente generación, ¿cómo vive? Mal. ¿Cuál es la razón? No tienen temor de Dios, no obedecen a su palabra. De hecho, no la conocen. Salmo 103, 19. Aquí vamos a entender lo que es el reino de Dios. Mira, Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono. ¿Dónde está el trono de Dios? En los cielos, donde habita Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y su reino domina sobre todos. ¿Quién domina sobre todos? Dios. Diga, Dios gobierna sobre todo su creación. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahorita voy a explicar esto.
Dice, bendecid a Jehová vosotros vuestros ángeles. Aquí va a hablar de los ángeles. Poderosos en fortaleza, que ejecutáis ¿qué? Su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Ponga atención, en el reino de Dios, toda su creación le obedece. ¿Qué hacen los ángeles allá con Dios? Se sujetan a Dios y le obedecen. Y aquel que no está dispuesto a obedecerle es arrojado al infierno. A ver otra vez. En el reino de Dios, ¿quiénes habitan con él? Nada más los que le obedecen, nada más. Él no permite que en su reino haya alguien que se quiera rebelar contra él. Él no lo va a permitir. Él no lo puede permitir. Él es un Dios santo, justo, digno de ser temido y adorado. ¿Cuántos dicen amén? En su reino, ¿qué hacen sus ángeles? Ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de ¿qué? De su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacen ¿qué? Su voluntad. En el reino de Dios solo puede permanecer el que hace su voluntad. Solamente todo aquel que se quiera rebelar contra Dios va a pagar las consecuencias y va a ser echado al lago de fuego. Solo hay dos destinos finales, solo hay dos: lago de fuego o el reino eterno de Cristo. Otra vez, ¿cuántos destinos hay? ¿Cuántos lugares hay? Nada más hay dos: lago de fuego para todo aquel que no se quiso sujetar a la voluntad de Dios, y el reino eterno para aquellos que se sometieron a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿quién fue el primer ser que fue echado del reino de Dios? Satanás con la tercera parte de los ángeles. ¿Por qué fueron echados del reino de Dios? Se rebelaron contra Dios. Vamos a verlo. Vaya usted a Ezequiel 28. Ezequiel 28. Hermano, pareciera algo muy sencillo, pero si no es por la gracia de Dios, nadie puede sujetarse a Dios. ¿Ya tiene usted Ezequiel 28:14? Dice así: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Ponga atención dónde estaba este ser, en el santo monte de ¿quién? De Dios, en el reino de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti. ¿Qué se le halló en ese ser? Maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios. ¿De dónde fue echado? Del reino de Dios, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Este personaje no se fue solo del reino de Dios, hermano, se trajo a millones de ángeles. Y ahorita los ángeles que fueron fieles a Dios son los que hacen su voluntad en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si has leído la oración del Padre Nuestro, si has visto que hay una parte que dice: venga tu reino, Señor. ¿Sí lo han leído? ¿Y si entiendes qué es lo que le estás diciendo al Señor? Venga tu reino. Que se haga tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando venga Cristo. Cuando venga Cristo y traiga su reino a la tierra, todos aquellos que en este mundo le rechazaron y se rebelaron contra su palabra, van a pagar el castigo eterno. Pero todos los que le recibieron como Señor de sus vidas, van a permanecer en el reino eterno. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, nuestro corazón y nuestra mente ya debería de estar todos los días pensando en que el reino de Cristo va a venir. Todos los días te tienes que levantar con el pensamiento:
tengo que vivir conforme a la voluntad de Dios. Todos los días de tu vida, tu pensamiento es, tengo que hacer la voluntad del Señor. Porque escrito está que no todo el que le diga Señor, Señor entrará en su reino, sino el que haga su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, dice la Biblia que no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Si simplemente en ese mandamiento hay gente que dice, no, hoy no voy a ir a la iglesia porque tengo otro asunto más importante que Dios, ¿tú crees que es una persona sujeta a Cristo? Ya desde ahí se está descalificando y está diciendo, pues yo voy a la iglesia cuando quiero, hago lo que quiero, obedezco lo que quiero, y Cristo dice, no me llames Señor porque no tienes temor de mí. No tienes un respeto, no obedeces a mi palabra. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis 21, 1, 4. Apocalipsis 21, 1, 4. Hermano, esto ya está pronto a suceder. Ya vienen cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 21, 1, 4. ¿Lo tiene usted? Dice, vi un cielo nuevo y una tierra, ¿qué? A ver, ¿qué entiendes que va a venir un cielo nuevo y una tierra nueva? Esta tierra que están viendo ahorita tus ojos, ¿qué le va a suceder? Va a ser destruida. Lo crean o no lo crea el mundo, va a ser destruida. ¿Cuántos dicen amén? Porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué pasó? Pasaron. Y el mar ya no existía más. Ponga atención en el 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. ¿Quién es la santa ciudad, hermano? Diga todos los creyentes. Todos los creyentes, esa es la nueva Jerusalén. ¿Quién es la santa ciudad? Todos los verdaderos creyentes, todos los que tienen a Cristo como su Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dice, yo vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Qué hizo la nueva ciudad? Descendió del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, vean lo que es la santa ciudad. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ponga atención, a esta ciudad santa, la Nueva Jerusalén, no va a entrar ninguna cosa inmunda. ¿No va a entrar ninguna cosa qué? Ninguna. Todo aquel que se rebela contra Dios en este mundo no tiene derecho a entrar a esa ciudad. No va a ser parte del reino eterno que viene a traer nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo tiene usted en Apocalipsis 21, 27. 21, 27. En esta ciudad santa, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Todo aquel que ahorita tiene a Cristo como su Señor, ¿cómo está delante de Dios? Diga, está limpio. Está sin mancha, sin arruga. Todos sus pecados fueron lavados, perdonados. ¿Cuántos dicen amén? Pero el que no ha creído realmente en Cristo, ni vive bajo el señorío de Cristo, ¿cómo está delante de Dios? Está sucio, está lleno de su pecado, no tiene derecho a la santa ciudad. Por eso la importancia, hermano, de ver si realmente mi fe es verdadera en Cristo. Si es verdadera, la evidencia de una fe verdadera es que soy santo y me sigo santificando. ¿Cuál es la evidencia, hermano? Soy santo y me sigo ¿qué? Santificando. Esa es la evidencia. La evidencia de un verdadero creyente que todos sus pecados han sido limpiados es que él todavía sigue buscando al Señor todos los días y se está santificando, purificando, porque será semejante a su Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice ahí Apocalipsis 22:14? ¿Qué dice? Bienaventurados los que lavan sus ropas. A ver, ¿cuántos
ya lavaron sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera. ¿Quiénes estarán fuera? ¿Estará hablando de los animalitos que ladran? ¿De quién está hablando aquí? De todos los que su naturaleza pecaminosa animal no fue cambiada. A ver otra vez. El que está en Cristo es una nueva ¿qué? Es alguien que ya no anda en la carne. ¿Dónde anda? Anda en el Espíritu. Es alguien que ya no practica el pecado. Es alguien que ya no es borracho, ni es adúltero, ni es fornicario, ni es mentiroso, ni es ladrón, ni odia, ni aborrece. Es una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Y todo aquel que dice ser cristiano y sigue practicando el pecado, ¿qué es todavía? A la escritura es un perro. Es alguien que su naturaleza no ha sido cambiada, sigue en su naturaleza pecaminosa. Por eso dice, los perros, ¿qué dice? No van a entrar. Si dice así o habrá una oportunidad para que entren ahí. Dice que no van a entrar, ¿verdad? Estarán fuera. ¿Quiénes más van a estar fuera? Los hechiceros. ¿Quiénes más? Los fornicarios. ¿Qué será un fornicario? Alguien que tiene relaciones fuera del matrimonio. Alguien que ve pornografía, alguien que con su mente está desnudando a la gente, alguien que es pecaminoso. ¿Cuántos dicen amén? Los homicidas no van a entrar, los idólatras y todo el que ama y hace mentira, ¿qué dice? No van a entrar. ¿Van a entrar? No van a entrar. ¿Dónde va a ser su destino? Apocalipsis 21:8. ¿Dónde va a terminar toda la gente que no quiso ser lavada por la sangre preciosa de Cristo? Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermano, ¿cuántos de aquí ya entendemos que tenemos que hacer la voluntad de Dios? A ver, ¿y a cuántos nos cuesta? Para algunos sigue siendo imposible. ¿Y sabes por qué sigue siendo imposible? Porque no han nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo, hermano, el Espíritu Santo que mora en él le da la capacidad para empezar a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quien no tenga el Espíritu Santo, es imposible que se pueda sujetar a Dios. Otra vez, quien no tenga el Espíritu Santo, es imposible que él pueda sujetarse a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que le está echando ganas. Yo conozco mucha gente que dice, le voy a echar ganas, ya voy a empezar a dejar esto, voy a dejar esto. Terminan fracasando, terminan desanimándose, terminan amargados, terminan desanimados y se apartan de la iglesia. ¿Por qué? Porque no entendieron que Cristo dijo, te es necesario nacer de nuevo. Si quieres ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios, te es necesario nacer del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, tenemos años predicando, es necesario que nazcas de nuevo. Y es necesario que tus hijos nazcan de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos padres de aquí realmente examinan a su familia si ha nacido de nuevo? O te dejas llevar por las apariencias y dices, no, pues mi hijo ya está sirviendo, mi hijo ya habla lenguas, mi hijo, yo lo veo que no es tan malo, creo que sí es hijo de Dios. ¿Así lo examinas? A ver, ¿cómo examinas si tu hijo ya nació de nuevo, si tu esposa es una nacida de nuevo? ¿Cómo lo examinamos? Empezando, ¿tú has visto a tus hijos tener comunión con Dios? ¿Tú has visto a tus hijos que sin que les tengas que decir, están en su cuarto leyendo la palabra, van a comer y le dan gracias a Dios, tienen un tiempo de oración? ¿Tú has visto a tu esposa orar? ¿Tú la ves que de repente ya se metió a un lugar y está orando? Bueno, empezando por ti, varón, ¿tú tienes una comunión con Dios?
Tú tienes un tiempo de oración a Dios todos los días, mañana, noche. Tienes un tiempo de estar oyendo la palabra de Dios, aparte de tu fruto, diga, aparte de mi fruto. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, si tus hijos no leen la Biblia y no oran, no han nacido de nuevo. Y aunque tú digas que son muy buenos, que no rompen una taza, no han nacido de nuevo. La evidencia de un verdadero hijo de Dios es que tiene una comunión con Dios. Conoce a Dios, adora a Dios, teme a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Igual sea tu esposa, sea tu esposo, tú tienes que saber si ya nacieron de nuevo o por alguna razón vinieron a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Los hijos que nacen en un hogar cristiano, por pura lógica van a ser cristianos, pero no quiere decir que ya nacieron de nuevo. Amén. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Estarles predicando el evangelio. Porque el nuevo nacimiento viene por el oír la palabra y el oír por la palabra de Dios. Dios hace nacer por medio de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso la importancia. Hay gente que me dice, y es que hermano, yo por más que vengo y oigo la palabra y pues no pasa nada en mi vida. ¿Cuánto te has humillado? ¿Cuánto le has dicho a Dios que tenga misericordia de ti y que abra tus oídos y que abra tu corazón y que la palabra pueda hallar cabida en tu corazón? ¿Cuándo le has dicho? ¿Cuántos dicen amén? Hermano, es muy importante que yo sepa si ya nací de nuevo, si conozco a Dios, si busco a Dios, si tengo hambre de su palabra, hermano. El día miércoles yo hacía una pregunta a la iglesia. ¿Cuántos el día de hoy leyeron la palabra? ¿Saben cómo se quedó la iglesia? Callada. Y es una vergüenza. Yo no me explico cómo es que le podrían predicar a sus hijos. No les predican a sus hijos. No les hablan a sus hijos. Yo no creo que menos le prediquen a la gente que está a su alrededor. Y Dios nos trajo a su reino para que seamos la luz de este mundo, para que llevemos el mensaje de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, el hombre que no conoce a Dios no tiene temor de Dios. Ahora, ¿por qué no tiene temor de Dios? Porque no conoce su voluntad, no conoce su palabra, no sabe que va a haber un juicio. El hombre natural tiene una mente entenebrecida, está ciego. Vaya usted a Efesios 4:17. Efesios 4:17. Gloria a Dios. Mira, fíjate lo que es el hombre mundano, el hombre que no tiene temor de Dios. Fíjate por qué no tiene temor de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, le está diciendo a los cristianos, que ya no andes como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo tienen el entendimiento? Fíjate, la gente no tiene temor de Dios porque su cabeza está vacía de las cosas de Dios. Él no sabe que un día va a dar cuentas, él no sabe que un día va a ser juzgado por Dios, él no sabe qué es la voluntad de Dios, él no sabe nada. El hombre de allá afuera, hermano, lo único que le interesa es gozar su vida. ¿Qué es lo único que le interesa? Traes a un mundano en la iglesia y ¿cómo está en la iglesia esa persona? Está aburrida. Él dice, pudiendo estar yo ahorita viendo el partido, pudiendo estar yo ahorita con la novia, pudiendo estar con mis cuates. Él no le interesa a Dios. Él, su mente está vacía totalmente, no le interesa. Lo que él ignora es que un día lo van a juzgar. ¿Cuál es nuestra responsabilidad de nosotros? Decirle, Dios manda que te arrepientas y que le conozcas y que te sometas a su voluntad, porque si no, viene la ira de Dios sobre tu vida. Ahora, si se burla, si no le interesa, tú ya cumpliste con predicarle el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Porque el hombre está ciego, hermano. El hombre cree que él está aquí en esta tierra simplemente para disfrutar la vida. No, va a dar cuentas de todos sus actos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo está la mente del mundano? Está entenebrecida. ¿Viven ajenos a qué? Viven ajenos a la vida de Dios. Ellos ni siquiera saben que hay mandamientos de Dios,
que dicen no robarás, no matarás, no fornicarás, no adulterarás. ¿Cómo están? Ciegos. ¿Cómo están? Y muchos hijos de cristianos están ciegos. En las iglesias, la mayoría de los hijos de los cristianos viven en fornicación. ¿Por qué? Porque están ciegos. No tienen entendimiento en las cosas de Dios. Si no hay entendimiento en las cosas de Dios, no tienen temor de Dios. Amén. Dice, alguien que no tiene entendimiento, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron. ¿A dónde se entregan? A la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, así a Cristo. Vean, un cristiano, dice el 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está ¿dónde? Un cristiano diga, conoce la voluntad de Dios. A ver, ¿cuántos conocen la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice el hermano que seamos igual que Él. Mira, primer mandamiento de Dios es que creamos en su Hijo Jesucristo. Esa es hacer la voluntad de Dios. Dice la hermana que amemos a Dios. Sí, ese es el primer mandamiento en los mandamientos de Dios, pero en su voluntad, en hacer su voluntad. Mira, nadie puede hacer la voluntad de Dios si primero no cree en su Hijo Jesucristo. Vamos a verlo, mira, porque a lo mejor vas a decir que te estoy engañando. Vaya usted a Primera de Juan 3:23. Primera de Juan 3:23. Miren, aquí está la voluntad de Dios. Juan 3:23. ¿Ya lo tiene usted? Primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento. ¿Cuál es su mandamiento? A ver, ¿a cuánto les queda claro cuál es la voluntad de Dios, su mandamiento? Hermano, lo primero que yo tengo que entender es quién es mi Señor Jesucristo. ¿Quién es? ¿Qué hizo por mí? Porque todo el mundo ve las películas de Cristo cuando lo crucifican ahí y lloran. Todos lloran y ahí están llorando y dicen, ay, pobrecito, pobrecito, ¿cómo lo hicieron? Y no entiende que está muriendo por ti. ¿Por quién murió Cristo? Por nuestros pecados. Diga, murió por nuestros pecados. Dile a tu hijo, si lo tienes a un lado, Cristo murió por tus pecados. Para que te arrepientas de tus pecados y te perdone por medio de su sacrificio. Para que ya no vivas haciendo la voluntad de la carne. Hermano, el hombre piensa que es libre porque hace lo que se le pega a su gana. ¿Cómo es el hombre que hace lo que se le pega a su gana? Es esclavo del pecado. A ver, ¿en qué consiste la libertad? A ver, ¿en qué consiste la libertad? Por ejemplo, haz de cuenta, agarran a un ratero, lo meten a la cárcel. Ahí le quitaron ¿qué? Su libertad. Cumple su fechoría, el tiempo de su crimen, y lo sacan de la cárcel. Ya es libre, diga, ya es libre. ¿Para seguir robando? Entonces, ¿para qué es libre? Para sujetarse a la ley. ¿En qué consiste la libertad? En sujetarme a la ley de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El ser humano que está ciego piensa que la libertad consiste en hacer lo que yo quiera hacer. No, la libertad consiste en obedecer a Dios. Esa es la libertad, en sujetarte a la ley de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto les gustaría que una persona llegue a tu casa, se meta y la destruya? A ver, dile que está a tu lado, ¿te gustaría que hicieran eso en tu casa? ¿Verdad que no te gustaría? ¿Qué le pedirías a esa persona o qué harías con esa persona? ¿O qué pedirías? Diga, justicia. Si una persona te daña, ¿qué es lo que pides tú? Justicia. ¿Qué está pidiendo Dios al ser humano? ¿O qué va a traer Jesucristo cuando venga? Justicia. Justicia. Él nos puso aquí en su casa, es su creación,
y nos va a demandar lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo, con nuestra vida y con su creación. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, no es tu vida. Tenemos un creador, diga, tenemos un creador y nos va a juzgar. Amén. En Hechos 17:30, Hechos 17:30, Dios manda a todos los hombres que nos arrepintamos. Hechos 17:30. ¿Qué tienes que decirle a tu familia si en verdad la amas? ¿Qué tienes que decirle a los que conoces si en verdad los amas? ¿Qué les tienes que decir? Diga, que Dios manda que nos arrepintamos. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 17:30, ¿lo tiene usted? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué manda Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que manda? Que se arrepientan. Ahora, ¿por qué manda que se arrepienta el ser humano? Pongan atención en el 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. A ver, ¿cómo va a juzgar Dios al mundo? Con justicia. Hermano, Dios ha establecido que no va a tener por inocente al culpable. Todos somos pecadores. ¿Cuántos saben que todos somos pecadores? ¿Qué manda Dios que hagamos? Que nos arrepintamos. Porque ha establecido un día donde nos va a juzgar. ¿Cuántos dicen amén? Todo aquel que ahorita está rechazando esta gracia de Dios va a caer en las manos de un Dios vivo, y horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, habrá gente que dirá, no, yo ya lo acepté, ya hice la oración de aceptar a Cristo. No, la pregunta es, ¿ya haces la voluntad de Dios? Esa es la pregunta. ¿Ya haces la voluntad de Dios? Entonces, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ponga atención en el 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. ¿Cuántos saben que Dios va a resucitar a todos los que han muerto? Si te mueres hoy o mañana, ¿qué va a pasar contigo el día del juicio? Me van a resucitar. ¿Para qué nos van a resucitar? Para llevarnos a juicio. Está establecido que el hombre muera una sola vez y vaya a juicio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la oportunidad que tengo ahorita? Un verdadero arrepentimiento y una verdadera fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Hebreos 4:13? ¿Habrá algo que Dios no sepa que está haciendo el hombre? ¿Y cuánto realmente esto te lleva a pensar dos veces hacer lo malo? ¿A cuántos de aquí sí les ayuda cuando van a hacer algo malo pensar que Dios los está viendo realmente? A ver. Porque ¿sabes por qué el hombre peca allá afuera? Porque cree que nadie lo ve. Por ejemplo, los hijos, ¿de quién se esconden cuando hacen sus fechorías? De sus papás. Mientras los papás no estén en la casa, hacen y deshacen o andan allá en la calle, y mientras sus papás no lo vean, se droga, fornica, miente, roba, porque no tiene temor. Pero los hijos de Dios sabemos que todo está desnudo y descubierto. ¿Cuántos dicen amén? Mira, ¿qué dice Hebreos 4:13? No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas, ¿cómo están? Y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dile que está a tu lado, Dios conoce tus pensamientos. Sabe lo que estás pensando cada mañana, cada noche, cuando ves a una muchacha, cuando vas a hacer un negocio, sabe lo que estás pensando. Si sabe lo que estás pensando, ¿sabrá lo que haces cada día? ¿A cuánto les ayuda esta palabra para tener temor de Dios? A ver. ¿Cuántos de aquí y ahora sí ya piensan dos veces, Dios me está viendo? Hermano, el temor de Dios es el principio de la sabiduría.
¿Cuántos dicen amén? Alguien que tiene temor de Dios es porque sabe que Dios lo está viendo y que lo va a juzgar y que no tendrá por inocente al culpable. Si esto no te ayuda, es que tú eres un mundano. Porque los mundanos desconocen la voluntad de Dios, desconocen su palabra, no conocen a Dios, no saben que van a ser juzgados, pero el cristiano sí sabe que va a ser juzgado. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 2:16. Romanos 2:16. Romanos 2:16. Dios va a juzgar los secretos del hombre. ¿Hay alguien de aquí que no ha confesado todos sus pecados a Dios? Todos los que estamos aquí ya le dijimos al Señor, Señor, mira, tú ya lo sabes, pero mira, yo he hecho esto, cuando no me vio mi esposa, cuando no me viste mi hermano, hice esto y esto. ¿Ya lo hiciste? ¿Ya te liberaste de toda esa carga de culpabilidad que traíamos? Porque mira, ¿qué dice Romanos 2:16? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, ¿qué va a juzgar? Los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hermano, si tienes por ahí algo escondido, mejor sácalo. Concen amén. Hay gente que le da pena así con Dios decirle, ay, es que me da pena decirle al Señor que hice esto. Pues si ya lo sabe, ya te vio. Concen amén. ¿O crees que no lo sabe? Pero ¿qué te pide que hagas? Que confiese mi pecado. Y Él es justo y fiel para perdonarme. Y el que dice, pues yo no soy tan pecador, pues te vas a ir al infierno. ¿A dónde se va a ir el que dice que no es pecador? Se va a ir al infierno, porque Dios dice que todos somos pecadores. ¿Sabrá más la persona que Dios? ¿Tendrá más razón la persona que Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Que todos somos qué? Todos somos pecadores, todos hemos violado sus mandamientos, todos, y todos tenemos que pedirle perdón, y todos tenemos que arrepentirnos, y todos tenemos que creer en Jesucristo para la salvación de nuestras almas. ¿Cuántos dicen amén? Dile a que está a tu lado, acuérdate cuando estabas joven. ¿Sabe usted que la gente grande ahorita ya se porta medio bien? ¿Sí lo sabía usted? ¿Sí lo sabe o no lo sabe? A ver, los abuelitos, ¿habrá un abuelito que todavía ande de rabo verde o de adúltero? Alguno, pero hablando en general, ¿cómo son ahorita los abuelitos? Parecen inocentes, así, ahí sentaditos, no rompen un plato, llaman a los nietos, a los hijos los golpeaban, pero al nieto, ay, este es mi nieto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, pero, ¿qué harían de jóvenes? ¿Qué harían de jóvenes? A ver, dile, si el que está a tu lado ya está grande, dile, ¿te acuerdas qué hacías de joven? Porque mire, ¿sabe usted que un abuelito como que no se quiere acordar? Los abuelitos no se quieren acordar, pero igual engañaron al esposo, a la esposa, se masturbaban, veían pornografía, mentían, robaban y no quieren confesar su pecado. Les predican y dicen, no, yo que me acuerde, nunca hice nada malo. No, el día del juicio va a pasar Dios tu película de todas las veces que pecaste. Ahorita saca todo tu pecado. ¿Cuántos dicen amén? Si ahorita le dices a Dios, Señor, yo hice esto y esto, perdóname, ¿qué hace el Señor? Te perdona. ¿Amén? Bueno, hermano, Dios va a traer toda obra a juicio. ¿Lo creamos o no lo creamos? En 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. Tenemos que rogarle como si Dios, vamos a leerlo para no torcer la escritura. 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. Dice así la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron.
He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A ver, ¿qué nos dio a sus hijos? A ver, tú tienes el ministerio de la reconciliación. Tú tienes que llevar esta palabra de reconciliación a la gente para que se reconcilie con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Empezando por tu familia. Fíjate, ya Dios nos reconcilió por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio. ¿De qué nos dio el ministerio? De la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿Qué nos encargó? A ver, ¿qué tiene todo creyente, verdadero creyente? ¿Qué tiene? La palabra de reconciliación. Los hijos de Dios tenemos que saber que mi familia inconversa, mis amigos inconversos, son enemigos de Dios. A ver otra vez, ¿cómo está tu familia inconversa que no creen en Cristo? ¿Cómo está? ¿Cómo es? Es enemiga de Dios. ¿Cómo son tus vecinos y todos los que no conocen a Dios? Son enemigos de Dios. ¿Qué te dio Dios? La palabra de reconciliación. ¿Qué tienes que hacer con esta palabra? Fíjate lo que dice en el 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. A ver otra vez, si tú tienes la palabra de Dios, ¿qué le vas a decir a tus parientes? Reconcíliate con Dios. Eres enemigo de Dios, desobedeces toda la palabra de Dios, arrepiente de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y tendrás paz para con Dios. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos de aquí ya tienen paz para con Dios? ¿Cuántos ya pueden venir confiadamente al trono de su gracia, adorarle, bendecirle, darle gracias por la salvación de su alma, porque ya somos hijos de Dios, amigos de Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué tienes que hacer con esta palabra que tienes? Reconciliar a la gente con Dios. Decirle, Dios manda que te arrepientas, que eres pecador, pero Cristo murió por tus pecados. Cristo quiere ser Señor de tu vida, porque si tú vives tu vida a tu manera, el diablo te va a destruir. ¿Qué va a hacer el diablo con la gente que quiere vivir su vida a su manera? La va a destruir, la va a hacer pedazos. Lo va a llevar a la esclavitud de la droga, del vicio, del adulterio, de la inmoralidad, y su vida va a ser un desastre, su matrimonio va a ser un desastre, sus hijos van a ser un desastre. ¿Cuántos dicen amén? Porque todo el que vive bajo la voluntad de Dios es bienaventurado. ¿Cómo vive un bienaventurado? Bendecido. ¿Cómo vive un bienaventurado? Bendecido. ¿Cómo está su matrimonio de los hijos de Dios? Bendecidos. ¿Cómo están sus hijos? Bendecidos. Y estamos hablando de verdaderos creyentes. ¿Cuántos dicen amén? El que no es verdadero creyente va a pagar las consecuencias y su matrimonio, ¿cómo va a estar? Va a estar destruido. La mujer necia, la mujer que no es hija de Dios, ¿qué hace en su familia, en su matrimonio? Lo va a destruir. ¿Sí o no? ¿Por qué la mujer necia va a destruir su hogar? Porque no conoce a Dios, no tiene temor de Dios. Y la mujer sabia, ¿qué hace en su casa? Va a edificar. El hombre, si es temeroso de Dios, ¿qué va a hacer en su casa? Va a preparar el arca para que toda su casa se salve. Y si el hombre no es temeroso de Dios, la va a destruir con su mal testimonio. ¿Qué va a hacer con su casa? Lo va a destruir, lo va a destruir. Hermano, ¿sabes a quién usa el diablo para destruir los hogares? A los propios miembros de la familia. ¿A quién usa el diablo para destruir los hogares? A los propios miembros de la familia. Con que el marido sea un rebelde, a eso lo agarra como instrumento y destruye su matrimonio, a su esposa y a sus hijos. ¿Sí o no? Pero si el hombre es temeroso de Dios, si el hombre hace la voluntad de Dios, ¿qué le puede hacer el diablo? Nada. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso la importancia de nacer de nuevo, de estar en Cristo, de ser temeroso de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, mira hermano, ¿qué dice Jeremías 31:31? Ya vamos a ir cerrando el tema. Nadie puede tener temor de Dios, hermano, si no viene al nuevo pacto en Cristo Jesús. Nadie. En el nuevo pacto, Dios nos salva por su amor, por su misericordia, y pone el temor de Él en nuestras vidas. Vamos a verlo. Jeremías 31:31. ¿Ya lo tiene usted? He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Qué iba a hacer? Un nuevo pacto. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Vean lo que hizo Israel, invalidó el pacto de Dios, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Vean los que vienen al nuevo pacto. Da su ley, ¿dónde? En nuestra mente. Y la escribiré, ¿dónde? ¿Dónde escribe su ley? En nuestro corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Luego dice 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque yo perdonaré la maldad de ellos. ¿Qué va a hacer Dios en el nuevo pacto? Va a perdonar nuestros pecados y no me acordaré más de su pecado. Ponga atención, Dios perdona mis pecados, pero vea qué más hace en el 32:37. 32:37. He aquí, yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. 39. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. A ver, ¿qué hace Dios con sus hijos? Nos da un corazón nuevo. Hermano, la evidencia de un verdadero hijo de Dios es que tiene temor de Dios. Otra vez, la evidencia de un verdadero hijo de Dios es que tiene temor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado su corazón. Ya no es una persona que ignora la palabra, ya no es una persona que ignora el juicio de Dios, ya no es una persona que ignora quién es Dios, ahora conoce a Dios, sabe que Dios es santo, es juez y va a juzgarnos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, todos los hijos de Dios somos temerosos de Dios. Y así como Noé, estamos preparando el arca con temor, porque el Señor ya viene. ¿Cuántos dicen amén? Cerramos ya con esta cita, Primera de Pedro 1:17. Primera de Pedro 1:17. Fíjate cómo es el vivir de un cristiano. Así tiene que vivir un cristiano, un verdadero cristiano, así tiene que vivir todos los días de su vida. Fíjate cómo tiene que vivir. Y esa es la evidencia de un verdadero hijo de Dios. Primera de Pedro 1:17. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga. A ver, ¿cuántos invocan a Dios por Padre? Bueno, según la obra de cada uno, así va a juzgar Dios, según la obra de cada uno. Conducíos en temor. ¿Cómo me dice Dios que debo de vivir? En temor. ¿Cuánto? A ver, hermano, la mayoría de los cristianos, no ustedes, otros de otros planetas, oyen la palabra y en ese momento Dios les habla, sienten temor, se sienten mal delante de Dios, salen de esa puerta y se les olvida todo. Y vuelven a vivir su vida igual. Hoy Dios dice que no se te olvide
todos los días de tu vida hasta que te mueras o venga Cristo, vive con temor de Dios. ¿Sí dice o no dice? Que no se te vaya a olvidar, mujer, al ratito y estés ofendiendo a tu esposo. Que no se te vaya a olvidar y seas insujeta y empieces a maldecir, que no se te vaya a olvidar. Varón, que no se te vaya a olvidar y empieces a maltratar al rato a tu esposa. Porque el mandamiento es: ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Otra vez, cada uno conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y cuando venga Cristo, tú vas a reinar con Él por toda la eternidad. Dan un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. ¿Cuántos quisieran decirle al Señor: Señor, ayúdame? Dame sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Padre, enséñanos a vivir cada instante de nuestra vida pensando que tú nos estás viendo, Señor. Que no se nos olvide, Padre, que tú nos estás viendo en todo tiempo, que tú conoces los pensamientos de nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a vivir con temor de Dios todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a confesar nuestros pecados que están ocultos, Señor. Ayúdanos a ponernos a cuentas, porque está escrito que un día vamos a ser juzgados y va a salir a la luz toda obra del hombre, Señor. Perdónanos, Padre, todas las veces que hemos pecado contra ti, murmurando de otros hermanos, hablando de otros hermanos. Perdónanos todas las veces que nos hemos quejado contra ti. Perdónanos todas las veces que hemos desobedecido a tu palabra, Señor. Perdónanos la falta de santidad y de amor que aún hay en nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Padre, perdónanos y ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Tú das el crecimiento, Padre, y tú produces el querer como el hacer. Danos sabiduría, Señor, para vivir todos los días de nuestra vida en temor de Dios. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Te damos gracias, papá. Gracias por tu palabra, Señor, nuevamente. Porque nos sigues exhortando, Señor. Nos sigues enseñando cada día, Señor. Hoy sabemos, Señor, que tú eres un Dios perfecto, mi Dios, un Dios santo. Y sabemos que tú todo lo ves, Señor. Conoces nuestros pensamientos, Señor. No podemos ocultarnos ante ti, Señor, porque estamos desnudos ante tu presencia. Por eso, Señor, te pido que nos ayudes, Señor, a vivir en santidad cada día, Señor. En cada momento, Señor, estemos en comunión contigo, Dios. Vivir cada segundo en tu presencia, Señor. Haciendo tu voluntad, Padre, y conociendo aún más tu voluntad, Señor. Hoy aquí, Señor, te entregamos todo lo que somos, Señor. Nuestra vida, Señor, nuestros pensamientos, porque queremos estar bajo tu señorío, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor. Te damos la honra, Señor.
solo a ti. Puede decirle conmigo: hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Dígale: hacemos hoy. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Si hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos, dígale, con manos limpias, corazón puro para ti. Dígale: cuidaré mis ojos, sí, Señor. Cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Dígale: hacemos hoy. Hacemos hoy. Dígaselo a Él.